Bueno, hoy analizaremos si la supuesta información de que el avión chino Chengdu J-10 es una copia del avión Lavi de diseño israelí. El rumor apareció en el año 2008 por una publicación en una editorial que daba a conocer que el proyecto del avión Lavi había sido vendido a China por Israel. Para entrar en contexto, veamos primero qué es el Lavi. El Lavi fue un proyecto israelí de diseñar y construir un avión cazabombardero en los años 80 de producción nacional, con características similares de rendimiento al avión estadounidense F-16. En el proyecto también participaba Estados Unidos con alrededor del 40%, pero este proyecto fue cancelado después de construir 5 prototipos. Ahora veamos las similitudes de los dos aviones desde el punto de vista de diseño aerodinámico. Bueno, la primera similitud que vemos es que los dos aviones son monomotores. El Lavi tiene una configuración de cabina doble, el J-10 es una cabina sencilla. Y la característica más importante y visible que tienen es que los dos son aviones alas delta. ¿Sí? Son configuraciones de ala delta. El Lavi tiene un pequeño ángulo en el borde de fuga del ala. La segunda característica que los hace muy parecidos es que los dos tienen canards, aletas canards. Y estas aletas canard son muy particulares porque son muy comunes en los aviones con configuración de ala delta y no son exclusivas del Lavi y del J-10. Vamos a ver otros aviones que también son iguales y se parecen mucho. Bueno, aquí tenemos 4 aviones de todos son alas delta y todos tienen alas canard. Vemos el Rafale, que es un ala delta, el Lavi ala delta, el J-10 ala delta y el Gripen sueco ala delta. Y todos ellos, los 4, tienen aletas canard. Vemos que ya tienen aletas canard. ¿Cuál es la razón o cuáles son las razones por las que las alas delta tienen canard? Hay principalmente 2 razones y son las siguientes. La primera razón es que los canard generan un vórtice en la parte superior del ala delta que le ayuda a mantener el flujo laminar a el ala durante cuando el avión tiene grandes ángulos de ataque de más de 15, 20, 30 grados de ángulo de ataque. ¿Qué pasa? Que si no tuviera estos vórtices que le ayudan a mantener el flujo laminar, el ala entra en pérdida aerodinámica o desprendimiento de capa límite. Esa es la primera razón o la primera función, una de las funciones principales que hacen los canard. En los aviones tipo ala delta como no tienen estabilizador horizontal como si lo tienen en los aviones convencionales como el F-16. Entonces los elevones que actúan como alerones y elevadores son los que hacen la función de elevador, y vemos que la distancia que hay entre el elevón y el centro de gravedad, que es el centro de masa donde se concentra el peso del avión y es el punto de rotación del avión, es mucho más corto que si lo comparamos con la distancia que hay desde el elevador hasta el centro de masa en el F-16. Por lo tanto, como el brazo es mayor, se requiere una menor fuerza para hacer rotar el avión, porque pues momento es igual a fuerza por la distancia. ¿Sí? Entonces la fuerza es igual a el momento sobre la distancia. Entonces, si aumento la distancia, si aumento la distancia, reduzco la fuerza.
Entonces, esta es la desventaja que tienen los aviones de ala delta, que sus elevones están cerca al centro de gravedad. Esa es la primera función. Entonces, como está tan cerca, utilizan el canard para como ayuda al elevador, para hacer para darle fuerza de rotación al avión, debido a que la distancia que hay del centro de gravedad al canard es mucho mayor que la que hay entre el elevador y el canard. Entonces esto le hace como una ayuda a este elevón, para que el trabajo del elevón sea mucho más menos fuerza, mucho más fácil. Bueno, otro dato es que las alas delta tienen un momento negativo bastante fuerte, o sea que el avión tiende a rotar a baja la nariz en vuelo recto y nivelado. Tienden a hacer esto. Entonces aquí tenemos el centro de gravedad, aquí tenemos el peso que actúa hacia abajo, aquí tenemos el centro de presión, que el centro de presión es donde se concentran las fuerzas de sustentación, o sea, la sustentación que generan las alas. Y para compensar esta fuerza, para ver equilibrio de fuerzas, este momento que viene hacia abajo, lo que se hace es aplicar una fuerza aquí usando los elevones. O sea, el elevón se coloca en posición hacia arriba para que genere una fuerza y contrarrestar esta fuerza y que el avión vuele recto y nivelado. El problema es que la fuerza que se está generando aquí en el elevón es negativa. ¿Sí? Es una fuerza que es negativa, igual al peso, o sea, no aporta. Pero si se usa el canard para compensar esta fuerza, entonces la fuerza del canard sí es positiva, por lo tanto aporta la sustentación del avión. De esta manera el canard también ayuda para compensar el vuelo recto y nivelado del avión tipo delta. Entonces en este caso, en lugar de restar, lo que hace el elevón es aportar sustentación. Y esas son las funciones que tiene en los canards: generar vórtices y ayudar en temas de control para compensar el momento y el ángulo de cabeceo del avión. Bueno, otra similitud que hay es, bueno, la toma del aire, pero la toma del aire casi no es muy similar. El Lavi casi que posee la misma toma del aire del F-16, son muy idénticas. La toma del aire del F-16 fue optimizada para vuelo entre 0.8 y 1.6 Mach, o sea, no está optimizada para grandes velocidades supersónicas, más de 2.5, porque la hicieron para vuelo transónico, un 0.8, 1.6 más o menos. Y el Lavi parece que tuvieron la misma tendencia a hacer lo mismo, o la misma solución, porque al parecer mucha de la parte de la investigación que se hizo con el F-16 se utilizó en el Lavi, pues porque Estados Unidos estaba participando en este proyecto, y el F-16 fue un avión que se diseñó a finales de los 70, finales de los 60, inicios de los 70. Entonces mucha investigación que se utilizó aparentemente mucha investigación de la que se utilizó en el F-16 se utilizó en el Lavi para no empezar de cero. Por lo menos vemos que el separador que tiene acá el F-16, pues lo tiene también aquí el Lavi. Es un separador. Ese separador evita que el aire que viene pegado al fuselaje, que la velocidad es mucho más lenta, entre al motor,
y que entre aire limpio todo a una misma velocidad. ¿Por qué? Porque si entra aire a diferente velocidad se genera en la turbina, se genera diferentes velocidades y se puede generar fatiga de material en los álabes de los compresores. Bueno, si comparamos la entrada de aire del Lavi con el J10, pues sí son completamente diferentes. Al menos esta es la entrada del J10 A y B, porque la L C es diferente. Entonces es diferente, tienen el mismo separador, pues porque tienen que evitar la solución, al parecer fue la misma, tienen que evitar la entrada de aire lento que va pegado al fuselaje para que el aire que entre acá sea uniforme. Bueno, en el J10C vemos que en el J10B ya la entrada es cuadrada, pero en el J10 se rediseñaron completamente la entrada de aire. Probablemente la versión A y B estaban también optimizados, no estaban tan optimizados o no eran tan óptimos en vuelos supersónico de alta velocidad, más de 1.5 Mach. Probablemente esta solución que encontraron en la versión C, que es completamente diferente y parece que tiene aquí un lóbulo. Parece que este lóbulo fue la solución que encontraron para evitar que el aire que viene aquí pegado al fuselaje entre el motor, el aire de más baja velocidad, y de alguna manera controlar las ondas de choque que se generan en vuelo supersónico con este lóbulo acá. Probablemente fue así. Este tipo de diseños o este tipo de optimizaciones se logran solo con túnel de viento, con miles de pruebas de túnel de viento. Bueno, otra similitud que tiene el Lavi y el J10, que estos sí son casi exactamente iguales, el diseño, al menos en el diseño. Son las aletas dorsales que hay acá, pero que también las tiene el F16, que las tiene aquí, las tiene en la parte poco más inferior, más dorsal que las otras. ¿Para qué sirven esas aletas? Veamos para qué sirven. Bueno, las aletas tienen la siguiente función. Resulta que cuando el avión está volando recto y nivelado, el aire se porta de esta manera. Viene por acá, es como si estuviéramos viendo líneas. Y su comportamiento es casi perfecto. No hay turbulencia. Y es un aire completamente limpio el que le llega al estabilizador vertical. Por lo tanto, la eficacia es del 100% cuando el avión está volando recto y nivelado. Entonces su eficacia es al 100. Ahora veamos qué pasa cuando el avión cambia de ángulo de ataque. Entonces cuando el avión cambia de ángulo de ataque, resulta que el aire genera una turbulencia por acá. Entonces el aire va a empezar a hacer como este comportamiento más o menos aproximado. ¿Sí? Y aquí se genera una turbulencia debido a que el fuselaje está actuando como una barrera para el aire y empieza a generar turbulencia en esta parte. Así que el estabilizador ya no tiene una eficacia del 100%, sino de, digamos, 60%. ¿Cuál es la solución? La solución es poner dos estabilizadores como lo tiene el F-18, el F-22 y otros aviones, o agrandar el estabilizador. Pero agrandarlo implica un refuerzo estructural más grande, implica mayor arrastre aerodinámico, implica mayor peso. Bueno, tiene muchas desventajas. Entonces, ¿qué idearon los ingenieros? Entonces se dieron cuenta que el aire que viene aquí por la parte inferior es el aire limpio, completamente limpio, no tiene turbulencia. Entonces le colocaron las aletas dorsales para ayudarle a la estabilidad direccional del estabilizador. Básicamente es como si sumáramos esta área del estabilizador vertical más esta área, y ahí compensamos la pérdida que hay por turbulencia en altos ángulos de ataque con
la estabilidad que genera las aletas dorsales. Bueno, y esas básicamente son las similitudes que existen entre el AVI y el J10, las versiones del J10. Adicional de eso, todos los aviones Delta, y esto no es exclusivo de los Delta, tienen flap de borde de ataque. Los tiene el J10 también, los tiene el J10. Estos se utilizan para evitar el desprendimiento de capa límite a todos ángulos de ataque, y normalmente funcionan con los vórtices que generan los canard, o sea, funcionan en conjunto. Los flaps de borde de ataque curvan el perfil y hacen que la pérdida sea a mayor ángulo de ataque, y los vórtices que generan los canard adicionan energía al flujo de aire para evitar el desprendimiento. Veamos un video cómo es que funcionan. Veamos una animación que tengo cómo es que funciona el desprendimiento. Bueno, resulta que el aire se comporta de esta manera, de manera fluida sobre un perfil aerodinámico, sobre la sección transversal de un ala, de cualquier ala. En este caso estamos hablando de las alas delta, que son perfiles, por cierto, muy delgados, para evitar el arrastre y poder volar a velocidad supersónica. Entonces, pero los perfiles delgados tienen una desventaja, que su rompimiento de capa límite son a ángulos pequeños, 8, 10, 12 grados máximo. Entonces, por ejemplo, cuando el perfil, aquí en la parte donde estamos viendo las líneas de aire color verde, el perfil a medida que va aumentando el ángulo de ataque, llega a un punto en que el aire se vuelve turbulento, y cuando se vuelve turbulento deja de generar sustentación, y es lo que se llama pérdida aerodinámica, o stall, o entrada en pérdida del avión, cuando el avión básicamente se desploma por falta de sustentación, se pierde toda la sustentación. Entonces, ¿qué se hace? Los flaps de borde de ataque, estos que están acá, estos que están aquí al frente, estos que están acá en el borde del ala, lo que hacen es bajar y retrasan la pérdida. Aquí vemos como a medida que empieza a bajar, el aire se vuelve a acomodar otra vez de manera laminar sobre el perfil, ¿sí? Y adicional a eso, si se le inyecta vórtices de aire, en este caso tengo aquí el F-16, el F-16 no tiene canard, pero tiene legs que hacen el mismo trabajo, que son unas extensiones del borde del ala en la parte lateral del fuselaje. Entonces genera el vórtice, y la combinación de los dos hace que el aire, la capa de aire, se mantenga siempre sobre el perfil y no se genere desprendimiento de capa. Con eso el avión puede cambiar de ángulos, aumentar el ángulo de ataque, porque pues es lo que se requiere en maniobras de combate, ángulos de ataque bastante elevados. Y adicional a eso aumenta el coeficiente de sustentación, por lo tanto pues se aumenta la sustentación a grandes ángulos de ataque. Aquí la línea roja es el coeficiente de sustentación sin nada, o sea, sin flap de borde de ataques y sin vórtices ya sea de canard o de legs. El segundo solo es con el flap de borde de ataque, y el tercero es la combinación de borde de ataque con legs o canards y los flaps de borde de ataque. Entonces esa es la manera. Ahí está la simulación, cómo se comporta. Así como se ven los vórtices del F-16,
más o menos es los mismos vórtices que se generan con los canards en los aviones como el J-10, como el Gripen o como el Lavi. Bueno, y esas eran las similitudes que hay entre el Lavi y el J-10. Realmente, pues en mi opinión, quizás pudieron sí tomar el de referencia el AVI como plataforma inicial si había ya desarrollo. No es lo mismo empezar un proyecto de cero que sobre algo que ya esté, que ya haya una investigación básica al menos. Pudieron pasar las dos cosas. Utilizaron el diseño básico del AVI si fue que realmente pasó lo que dicen algunas fuentes, que Israel le vendió el proyecto a China. Entonces de pronto estaban buscando un proyecto que ya estuviera con un nivel de desarrollo y ellos terminaron de desarrollarlo, de acomodarlo a las necesidades. Lo otro, por lo menos el J-10 tiene un motor, la última versión tiene un motor con empuje vectorial que le da mucha más maniobrabilidad que cualquier otro avión que no tiene empuje vectorial. Y de ahí en adelante pues empezaron a afinar el modelo, como vimos. Por lo menos la toma de aire de la versión C es totalmente diferente a la versión A y B. Quiere decir que han estado optimizando el avión, al menos desde el punto de vista aerodinámico. Lo otro, bueno, es un avión que tiene las características son muy parecidas de estos tres aviones que vemos acá, el Rafale, el Lavi y el Gripen. Realmente su rendimiento y su función es muy parecida a los cuatro. Se parecen físicamente entre ellos. Los cuatro son alas delta con configuración de Canard. Para mí, digamos, lo más relevante en lo que pasó con el derribo del Rafale, más que el avión, fue una combinación de estrategia, porque el combate aéreo no es el combate aéreo moderno no es un combate de avión con avión, es un combate de sistemas integrados, que integra defensas aéreas, radares terrestres, el IWAS, que es súper importante, el sistema de alerta temprana, y la conexión que haya entre estos sistemas, la interacción que haya entre estos sistemas, y el data link que tengan, el sistema del data link y de manejo de información que tengan todos los sistemas para tener la ventaja táctica. Lo otro relevante en el derribo del Rafale fue el misil PL-15. Al parecer el misil, bueno, tiene un buen alcance, pero adicional fue capaz de sortear el sistema de defensa, la suite de defensa electrónica que tiene el Rafale. El Rafale tiene una suite de guerra electrónica que se llama Spectra, y algo pasó porque no funcionó. Hasta el momento solo se ha confirmado que fue el derribo de uno solo confirmado, pues porque existen los restos, las fotografías, pero pues dicen que fue 3. Si realmente fueron 3 es muy grave, porque el sistema de Spectra entonces no funcionó. Lo otro que también es relevante es el espionaje, la inteligencia que se haga con el enemigo, con el opositor, porque si yo logro saber y conocer las frecuencias en que funcionan los radares del enemigo, las frecuencias de escaneo que tienen, el sistema de guerra electrónico, cómo funciona, pues yo del otro lado miro cómo hacer más resistente mis armas para ese sistema. Es un sistema, yo puedo tener el mejor sistema
de armas o el mejor avión del mundo, pero si el enemigo me descifra qué es lo que tengo, de seguro que él me va a buscar la solución a cómo romper ese sistema. Entonces es eso, no es solo el avión, es la manera estratégica como logran coordinar el avión, radares en tierra, información de inteligencia, aviones de alerta temprana que son súper importantes, y pues obviamente las habilidades del piloto también. Entonces pues eso era todo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Si se parece el AVI al J10 o no se parece? Déjenme en sus comentarios a ver si le ven alguna similitud. Pues realmente para mí todos se parecen. Todos los que tienen configuración a la Delta.